Bajo el manto del cielo. Personajes principales. 1. Lucía Hernández, 19 años. Personalidad. Joven soñadora, sensible, firme en la fe, pero también humana, con momentos de duda y llanto. Motivación. Cumplir el deseo de su abuelo y de Dios, ser maestra y llevar esperanza a su comunidad, tanto en la enseñanza como en el Evangelio. Arco espiritual. Inicio. Lucha contra la desesperanza de la sequía y el miedo de perder a su abuelo. Desarrollo. Madura, aprendiendo que la fe no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree en Cristo. Final. Se convierte en una líder espiritual y educadora, guiando a niños y adultos en el camino del Señor. 2. Don Ernesto Hernández, 65 años. Personalidad. Hombre sabio, trabajador, paciente, con una fe profunda y sencilla. Motivación. Dejar a Lucía un legado de fe y valor en Cristo. Arco espiritual. Inicio. Es la voz de la experiencia y la esperanza en medio de la sequía. Desarrollo. Su enfermedad muestra la fragilidad de la vida, pero también fortalece la fe de su familia. Final. Muere en paz, confesando a Cristo y dejando al pueblo y a Lucía un testimonio vivo de perseverancia. 3. Rafael Torres, 22 años. Personalidad. Determinado, valiente, pero marcado por un pasado de errores. Tiene un corazón sincero y arrepentido. Motivación. Redimirse, restaurar la confianza de la comunidad y vivir conforme a la voluntad de Dios. Arco espiritual. Inicio. Regresa al pueblo cargando culpa y desconfianza. Desarrollo. Gana respeto al liderar el trabajo del pozo y testificar cómo Jesús lo transformó. Final. Encuentra perdón y propósito en Cristo, convirtiéndose en ejemplo de que Dios da nuevos comienzos. 4. Pastor Miguel Ortega, 40 años. Personalidad. Bondadoso, compasivo, pero humano, a veces inseguro, con dudas íntimas sobre la eficacia de la oración. Motivación. Mantener la fe y la unidad de la comunidad en medio de la desesperación. Arco espiritual. Inicio. Lucha con el silencio de Dios y el peso de pastorear a un pueblo desesperado. Desarrollo. Aprende que orar no es pasividad, sino un llamado a la acción movida por el Espíritu. Final. Renueva su fe en Cristo y lidera al pueblo en adoración durante la lluvia, experimentando el poder real de la perseverancia en la oración. 5. Don Teófilo García, 55 años. Personalidad. Orgulloso, ambicioso, calculador. Usa su influencia para manipular. Motivación. Controlar el pozo y obtener ventaja personal en medio de la crisis. Arco espiritual. Inicio. Aparece como colaborador, pero con intenciones ocultas. Desarrollo. Intenta dividir al pueblo, creando tensiones sobre el agua. Final. Es confrontado por Lucía y por el pueblo unido en oración, perdiendo su influencia. Su ambición es derrotada por la fe colectiva. Estrella brillante. Resumen de sus funciones en la trama. Lucía, el corazón de la historia, perseverancia en la fe. Don Ernesto, el legado de fe que inspira a todos. Rafael, el redimido, muestra que Cristo da segundas oportunidades. Pastor Miguel, el guía espiritual humano, que también aprende de su pueblo. Don Teófilo, el opositor, personificación del egoísmo y la incredulidad. Bajo el manto del cielo. Capítulo 1. La lluvia que nunca llegaba. El sol se alzaba sobre los cerros resecos de San Miguel de las Cruces como un fuego eterno. No había nube en el cielo, ni sombra en los caminos. La tierra estaba cuarteada, quebrada en 1000 grietas que parecían clamar por agua. Los árboles, con hojas amarillentas, crujían bajo el viento caliente, y hasta los pájaros parecían haber huido en busca de un lugar más generoso. Lucía Hernández, una joven de apenas 19 años, caminaba junto a su abuelo don Ernesto. Ambos llevaban un cántaro vacío, rumbo al pozo comunal que quedaba al borde del pueblo. Cada paso levantaba polvo, como si la misma tierra suspirara de cansancio. Abuelo, dijo Lucía con voz apagada, secándose el sudor de la frente, ¿y si nunca llueve? ¿Y si Dios ya nos olvidó? Don Ernesto la miró con ternura. Su rostro curtido por el sol y los años mostraba arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con la serenidad de quien ha aprendido a confiar más allá de lo que ve. Hija, escucha bien, respondió con calma. La fe no depende de lo que nuestros ojos contemplan, sino de lo que nuestro corazón cree. ¿Recuerdas lo que dice la palabra en Hebreos 11, versículo 1? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lucía bajó la mirada, apretando el cántaro vacío contra su pecho. Pero abuelo, llevo semanas orando, y no pasa nada.
Don Ernesto sonrió y puso una mano sobre su hombro. Mira la tierra, Lucía. Aunque parece muerta, las semillas siguen allí abajo, esperando. Así también está nuestra fe. No vemos la lluvia aún, pero llegará en el tiempo del Señor. Y si no llega como pensamos, Él nos dará otra manera de vivir. Al llegar al pozo comunal, encontraron a varios vecinos discutiendo. El agua estaba bajando peligrosamente, y cada quien reclamaba lo suyo. No es justo, gritó una mujer con un cántaro a medio llenar. Los García siempre vienen primero y se llevan lo mejor. Pues trabajen más rápido, respondió un hombre alto con voz áspera. Nadie les va a regalar nada. Lucía observaba en silencio, sintiendo cómo la tensión crecía. Su abuelo, en cambio, levantó la voz con autoridad. Hermanos, no olvidemos que este pozo no es nuestro. El agua es un regalo de Dios. Si peleamos, ¿qué testimonio daremos? Hubo un silencio incómodo. Algunos bajaron la mirada, otros chistaron con impaciencia. Finalmente, todos llenaron lo que pudieron y se retiraron. Lucía y don Ernesto tomaron el camino de regreso a casa, cargando apenas un cántaro a la mitad. Esa tarde, la plaza del pueblo se llenó. El pastor Miguel, un hombre de unos 40 años, de mirada bondadosa pero cansada, convocó a todos. La iglesia de adobe, con sus paredes blancas y campana sencilla, parecía resistir como un faro en medio del desierto. Hermanos, comenzó el pastor, alzando la voz, sé que estamos cansados. La sequía aprieta, los animales mueren, los campos ya no dan fruto. Pero no olvidemos lo que dice la Escritura en 2 de Crónicas 7, 14, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Algunos respondieron con un fuerte amén, mientras otros murmuraban entre dientes. ¿De qué sirve orar, si no cambia nada? Lo que necesitamos es agua, no palabras. El pastor, con voz firme, continuó. Este domingo tendremos un día de ayuno y oración. Juntos clamaremos al Señor. Y yo creo, con todo mi corazón, que Él nos escuchará. Don Ernesto levantó la mano. Así es, pastor. No podemos perder la fe. El Señor no se tarda, Él siempre llega a tiempo. Lucía observaba a su abuelo, sintiendo una mezcla de esperanza y duda. Esa noche, en su cuarto sencillo de adobe, con una vela iluminando apenas su mesa, Lucía abrió su cuaderno rojo, aquel donde escribía sus pensamientos más íntimos. Tomó un lápiz gastado y comenzó a escribir con lágrimas en los ojos. Señor Jesús, sé que dices que nunca nos dejas ni nos abandonas. Pero a veces siento que mi oración se pierde en el viento. Te pido por mi abuelo, que no pierda sus fuerzas. Te pido por mi pueblo, que no pierda la fe. Y te pido por mí, que no deje de creer aunque todo alrededor esté seco. Tú eres la lluvia que mi alma necesita. Al cerrar el cuaderno, un viento suave entró por la ventana. Levantó el mechón de su cabello y apagó la vela. En medio de la oscuridad, Lucía se arrodilló junto a su cama y susurró. Señor, aunque no llueva mañana, yo te seguiré esperando. Al día siguiente, muy temprano, el gallo cantó sobre los techos de teja. El cielo se veía despejado, como siempre. Sin embargo, en el corazón de Lucía algo diferente comenzaba a arder, una pequeña chispa de fe, alimentada por las palabras de su abuelo y por la esperanza de que Dios aún tenía un plan para San Miguel de las Cruces. Y mientras caminaba hacia la iglesia con su cántaro vacío, pensaba, quizá todavía no llueve sobre la tierra, pero ya empieza a llover en mi corazón. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, así terminaba el primer capítulo, dejando a la comunidad en espera, con la fe puesta en que el Señor respondería a su clamor. Capítulo 2. El regreso de Rafael. El calor seguía castigando al pueblo. Un día, un autobús polvoriento se detuvo en la carretera, y de él bajó Rafael Torres, con la ropa gastada y los ojos cargados de recuerdos. Había dejado San Miguel de las Cruces tiempo atrás, buscando fortuna y perdiéndose en caminos de dolor. Ahora volvía arrepentido. En la tienda del pueblo, Lucía lo vio. Rafael, ¿de verdad eres tú? Preguntó con sorpresa. Él bajó la mirada, con voz entrecortada. Soy yo, Lucía. Fallé, pero el Señor me levantó. No podía seguir huyendo. Más tarde, en la reunión del pueblo, Rafael habló con valor. Podemos cavar un pozo nuevo. Yo aprendí de construcción en mis años fuera. Pero más que agua, necesitamos volver a Cristo, porque sin Él no tendremos vida.
Algunos lo miraban con desconfianza. Otros, con esperanza. El pastor Miguel, con voz grave, respondió: Hijo, el trabajo es bueno, pero recuerda lo que dijo Jesús en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua de la tierra es necesaria, pero sin el agua viva del Espíritu, seguiremos secos por dentro. Lucía observaba a Rafael y pensaba, ¿será posible que Dios lo haya traído de regreso para cambiar la historia del pueblo? Capítulo 3. Voces en la oscuridad. La división comenzó a crecer. Algunos apoyaban el plan de Rafael, otros dudaban, recordando su pasado. Una noche, en la iglesia vacía, el pastor Miguel confesó a don Ernesto: Hermano, siento que mi fe se tambalea. Oro, y parece que Dios guarda silencio. Don Ernesto, tosiendo ya con dificultad, lo miró con ternura. No se trata de lo que sentimos, pastor, sino de lo que creemos. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Aunque no lo veamos, Dios obra. Aquella madrugada, el cielo se cubrió de nubes negras. El pueblo salió a mirar. Un trueno rugió, todos levantaron las manos, pero la tormenta se desvió hacia los cerros. Lucía cayó de rodillas, llorando. Señor, ¿ya nos olvidaste? Entonces escuchó un sonido que heló su corazón, la tos fuerte y quebrada de su abuelo. La sequía no solo golpeaba la tierra, también estaba consumiendo a don Ernesto. Primer gran punto de virada, la lucha ya no era solo por agua, sino por la vida de su abuelo. Capítulo 4. Entre el agua y la tierra. Rafael comenzó a excavar con determinación. Cada golpe de pala era acompañado de una oración. Jóvenes del pueblo lo siguieron, mientras otros aún murmuraban. ¿Por qué volviste, Rafael? Le preguntó Lucía, mientras le llevaba agua. Él se detuvo, sudoroso. Porque en la ciudad descubrí que la riqueza no sacia. Cristo me habló en medio de mi ruina. Me dijo, vuelve y restaura lo que dejaste. Por eso estoy aquí. Días después, un chorro de agua brotó de la tierra. El pueblo gritó de alegría, algunos lloraban, otros bailaban en el polvo. Pero mientras todos celebraban, Lucía sostenía la mano de su abuelo, que respiraba con dificultad. La batalla por su vida recién comenzaba. Capítulo 5. El precio de la perseverancia. El pozo trajo alivio, pero el agua era poca. Don Teófilo, un vecino ambicioso, comenzó a hablar de venderla a buen precio. En casa, Lucía pasaba las noches velando a su abuelo. El pastor Miguel la visitó. Hija, Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Incluso perder a mi abuelo? Preguntó ella con lágrimas. Incluso eso, respondió el pastor con dolor, porque Cristo es mayor que la muerte. Don Ernesto, con voz débil, tomó la mano de su nieta. Lucía, sigue el llamado. Enseña a los niños la palabra. No permitas que la sequía robe tu fe. Capítulo 6. Bajo el manto del cielo. Al amanecer, con los gallos cantando, don Ernesto entregó su espíritu. Una sonrisa de paz iluminaba su rostro mientras murmuraba: Cristo es mi vida, y la muerte es ganancia. El pueblo lo despidió con cantos y lágrimas. El pastor Miguel predicó: Nuestro hermano ha guardado la fe. Ahora el legado es nuestro. Lucía abrió una pequeña escuelita bajo un tejabán. Enseñaba a leer a los niños, pero también les contaba de Jesús. Su voz, aunque temblorosa, transmitía esperanza. Segundo punto de virada, la muerte de don Ernesto no apagó la fe, la multiplicó en nuevas generaciones. Capítulo 7. La tormenta del pueblo. Con el tiempo, el agua del pozo comenzó a escasear otra vez. Don Teófilo quiso quedarse con el control. Este agua es mía. El que quiera, que me pague. Rafael se levantó, indignado. El agua es de todos, es un regalo de Dios. El pueblo se encendió en discusiones. El pastor Miguel gritó desde el púlpito improvisado en la plaza: Hermanos, no peleen. No se olviden de que Jesús es la fuente verdadera. ¿De qué sirve tener agua en las manos si nuestro corazón está seco? Lucía, en silencio, oraba: Señor, une a tu pueblo. No permitas que nos devoremos entre nosotros. Clímax, el pueblo estaba al borde de romperse en pedazos. Capítulo 8. El amanecer de la esperanza. La tensión se resolvió en una asamblea bajo el cielo abierto. Lucía, con la Biblia en las manos, habló con firmeza. Jesús dijo en Juan 4:14, El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás.
Si peleamos por el agua, moriremos divididos. Si compartimos, viviremos. El Espíritu tocó corazones. Rafael cayó de rodillas. Señor, perdona mis pecados. Hazme un instrumento de tu paz. El pueblo se organizó con unidad. Cada familia cuidaba y compartía. Y un día, mientras Lucía enseñaba a los niños, un viento distinto recorrió el valle. Nubes grises cubrieron el cielo. Un trueno sonó. Las primeras gotas golpearon la tierra seca. «Está lloviendo», gritaron los niños, corriendo bajo el aguacero. El pueblo entero salió a la plaza. Algunos lloraban, otros cantaban alabanzas. Rafael levantó las manos, el pastor Miguel entonó un himno, y Lucía, mirando hacia arriba, dejó que las lágrimas y la lluvia se confundieran en su rostro. No era solo agua para la tierra. Era un nuevo comienzo. Un avivamiento bajo el manto del cielo. Fin.